¿Qué secretos esconden los sicarios más temidos del legado de Pablo Escobar? En este video, desentrañaremos las vidas de 3 criminales notorios, donde cada revelación te dejará sin aliento. Prepárate para giros inesperados que demuestran que su historia aún resuena en la actualidad. No te lo pierdas. Los sicarios que sirvieron a Pablo Escobar son figuras sombrías del narcotráfico colombiano, envueltas en un mundo de violencia y lealtad inquebrantable. Estos hombres, movidos por el poder y el miedo, se convirtieron en instrumentos de terror, dejando una marca indeleble en la historia del crimen organizado y en la sociedad colombiana. Número 1. Carlos Mario Alete Urquijo. El Arete. Carlos Mario Alete Urquijo, apodado El Arete, fue primo de Pablo Escobar y un actor clave en la narrativa criminal del narcotráfico. Su carrera en el crimen comenzó de manera curiosa, al estar involucrado en los proyectos sociales impulsados por Escobar. Sin embargo, esta conexión con el narcotraficante lo llevó por un camino oscuro, en el que se convirtió en el líder de un grupo de sicarios temidos en Colombia. La trayectoria del Arete estuvo marcada por su participación en atentados notorios, incluido el infame ataque al vuelo de Avianca en 1983. Este evento, que dejó a más de 100 personas muertas, no solo fue un acto de violencia extrema, sino más bien un símbolo del poder que el cártel había adquirido. Su rol en este ataque evidenció la brutalidad y la falta de escrúpulos que caracterizaban a los miembros del cártel. La mente detrás de este plan calculado refleja la frialdad y la determinación de quienes operaban en las sombras del narcotráfico. Después de varios años en el crimen, el Arete tomó la decisión de entregarse a las autoridades. Este acto fue inesperado para muchos, ya que a pesar de su vida de violencia, decidió optar por un camino que lo alejara de la muerte y la persecución constante. No obstante, su tiempo en prisión fue breve. Fue liberado tras cumplir una corta condena. Su regreso a la libertad dejó a muchos preguntándose sobre la justicia en Colombia y el verdadero costo de su criminalidad. A partir de su liberación, el paradero del Arete se convirtió en un misterio. Aunque se rumorea que ha llevado una vida tranquila, la sombra de su pasado sigue presente. Su historia plantea preguntas inquietantes sobre la impunidad y las segundas oportunidades. ¿Es justo que quienes han causado tanto dolor obtengan un nuevo comienzo? Este dilema continúa resonando en la sociedad colombiana. A pesar de su oscuro legado, la figura del Arete representa una parte integral de la historia del narcotráfico en Colombia. Su conexión con Pablo Escobar y su papel en los atentados más notorios lo colocan en el centro de la narrativa de violencia y poder. Su historia es un recordatorio de que, en el fondo, la lucha entre el crimen y la justicia sigue siendo un conflicto sin resolver en el país. Número 2. Luis Carlos Aguilar, El Mugre. Luis Carlos Aguilar, conocido como El Mugre, emergió como un personaje temido en la estructura criminal de Pablo Escobar. Su habilidad como conductor no solo lo destacó, sino que lo convirtió en una pieza clave en los operativos del cártel. ¿Qué lo llevó a elegir este camino de violencia y lealtad ciega? Aguilar participó activamente en la ola de terror que asoló a Colombia, convirtiéndose en un sicario que dejó su huella en la historia del narcotráfico. Desde muy joven, El Mugre mostró una devoción inquebrantable hacia Escobar. Su lealtad lo colocó en situaciones extremas, desde escapadas audaces hasta el transporte de armas y drogas. Cada misión que emprendía estaba impregnada de peligro, y su habilidad al volante le permitió evadir a las autoridades en numerosas ocasiones. La adrenalina de sus acciones lo hizo sentir invulnerable, pero la vida delictiva también trajo consigo un costo devastador: la pérdida de vidas inocentes. La carrera criminal del Mugre alcanzó un punto álgido en los años 90, cuando la violencia del cártel alcanzó su máxima expresión. Participó en ataques coordinados contra el Estado, convirtiéndose en un símbolo del desafío que el narcotráfico representaba para las autoridades colombianas. Durante este periodo, su notoriedad creció y su nombre se convirtió en sinónimo de temor en las calles. Pero tras su arresto, la historia de Aguilar dio un giro inesperado. En prisión, El Mugre experimentó un proceso de transformación. La vida tras las rejas
lo llevó a reflexionar sobre sus acciones y el daño causado. Comenzó a acercarse a la religión, un cambio radical que ha generado preguntas sobre la posibilidad de redención. ¿Es realmente posible que alguien con un pasado tan oscuro encuentre el camino hacia la luz? A pesar de sus acciones violentas, Aguilar ha intentado reconstruir su vida, buscando redimir sus errores. Su historia plantea un dilema ético sobre la redención y el perdón. La sociedad a menudo se muestra escéptica ante la posibilidad de cambiar a quienes han cometido atrocidades. Pero la experiencia del mugre nos invita a reflexionar sobre el camino hacia la redención. Al salir de prisión, su reinserción en la sociedad no ha sido fácil. Enfrenta el estigma de su pasado y la desconfianza de quienes le rodean. El viaje de Luis Carlos Aguilar es un recordatorio de que, a pesar de las decisiones tomadas, siempre existe la posibilidad de cambio. Su historia, llena de contrastes, es un reflejo de la complejidad del ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar alguien en búsqueda de redención? La respuesta, aunque difícil, es fundamental para comprender la naturaleza del perdón y la transformación personal. Número 3. Dani Muñoz Mosquera, La Quica. Dani Muñoz Mosquera, conocido como La Quica, se formó en un contexto familiar cristiano, lo que contrasta drásticamente con su vida como uno de los sicarios más temidos del país. A pesar de sus raíces, su camino lo llevó a la violencia y a ser vinculado con numerosos asesinatos. Desde joven, se vio atraído por la vida delictiva, convirtiéndose en un agente del terror y la muerte en medio del caos del narcotráfico. Su nombre resuena en la historia del atentado del avión de Avianca, un evento que marcó un hito en la historia del narcotráfico colombiano. Aunque fue el único condenado por este ataque, La Quica siempre ha mantenido su inocencia, lo que plantea interrogantes sobre la justicia en un sistema tan corrompido. Su historia está llena de contradicciones donde la línea entre la culpabilidad e inocencia se vuelve difusa. El proceso judicial en su contra fue tumultuoso. A pesar de las pruebas que lo vinculan al atentado, el sistema legal en Colombia ha sido históricamente ineficaz y vulnerable a la corrupción. Su defensa ha argumentado que las evidencias fueron manipuladas, y el debate sobre su culpabilidad se mantiene vivo entre los que han seguido su caso. Esto invita a la reflexión sobre el funcionamiento del sistema judicial y su capacidad para ofrecer justicia en casos de tanta gravedad. A pesar de su condena, la vida de La Quica, después de la cárcel, se ha convertido en un tema de interés. La pregunta sobre si realmente ha cambiado y cuál es su verdadero paradero persiste. Muchos especulan que sigue vinculado al mundo del crimen, mientras que otros creen que ha optado por vivir en el anonimato. Esta ambigüedad añade un nivel adicional de intriga a su historia. El caso de Dani Muñoz Mosquera resalta la complejidad del narcotráfico y sus efectos en la sociedad colombiana. La tensión entre la violencia y el deseo de redención es palpable en su narrativa. Al reflexionar sobre su vida, se hace evidente que la lucha entre el bien y el mal no es siempre clara, y que las decisiones tomadas pueden tener repercusiones que van más allá de la vida de un individuo. Las historias de estos sicarios son un poderoso reflejo del impacto del narcotráfico, tanto en Colombia como en el mundo. Nos enseñan que las decisiones criminales dejan huellas profundas y duraderas en la sociedad. Cada vida arrastrada por la violencia es un capítulo que aún nos afecta. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios.